Estamos en medio de la nada buscando la Atlántida. Con James Cameron a bordo parecía que todo era posible. Descarta algunas, vamos a ser rigurosos. Lo único que tengo que hacer es encontrar la ciudad que la mayoría de personas creen que jamás existió. Demasiados callejones sin salida. Debo encontrar la forma de atar cabos. Eso parece el casco de un barco sumergido. En las investigaciones criminales buscas dinero, en arqueología buscas piedras. Lo increíble es que esa imagen se repite una y otra vez. Creo que voy a descubrir algo grande. El resurgir de la Atlántida. Vale, vamos allá. ¡Acción! Siempre me ha fascinado el futuro. ¿Puedes dar medio paso hacia atrás? Pero también me encanta imaginar mundos pasados y cómo era la gente entonces. Muévete hacia adelante. Mira hacia afuera mientras andas. Cuando estaba en el instituto me fascinaban el antiguo Egipto, los griegos, los romanos y la Atlántida. Creo que detrás del mito, de la parábola, tiene que haber algo que sucediera de verdad. ¡Corten! Hola. Me alegro de verte. Esto es increíble. Un día de trabajo. Un buen día de trabajo. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Vamos a buscar la Atlántida? Tenemos el barco, los submarinistas, el ROV, el equipo. Ay, Dios. Tengo que estar en ese barco. Nunca he montado en barco. Sé que sí, sé que sí. Me has pillado. Me imagino que... Y vamos a parar. Tenemos que planearlo. María, pausa para comer. Chicos, paramos. Vamos a por los mapas. Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2400 años. En el texto de Platón, los atlantes gobernaban un agresivo imperio que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo. La capital de la Atlántida era una ciudad portuaria única formada por 3 círculos concéntricos de tierra y agua. En su centro había un templo dedicado al dios del agua, Poseidón, en el que los atlantes sacrificaban toros. También tenía increíbles puentes y canales que conectaban las diversas fosas y un ancho canal central que cruzaba la ciudad y unía el templo con el mar. Pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina, cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad y la sumergieron bajo agua y barro. ¿Pero dónde está? A ver, ¿dónde iremos primero? Un mapa del viaje. Aquí está Platón, ¿no? En Atenas, y habla de una civilización que con sus palabras abarcaba toda la región. Es una civilización marinera. Venían de algún punto de por aquí, de la parte oeste del Mediterráneo. ¿Pero de dónde exactamente? ¿Cuál es mi misión? Investigar nuevas hipótesis, investigar las que la gente cree que son más interesantes. Descarta algunas, vamos a ser rigurosos. Voy a buscar signos de una civilización común que dominó el Mediterráneo hacia el Atlántico. Quizá esa búsqueda me lleve hasta la legendaria ciudad de la Atlántida. Menudo viaje. Vas a pasar mucho tiempo en barcos. Tú eres el de los barcos, yo me mareo. Podrías hacerlo volando, pero creo que es mejor en barco. Es como se movían ellos. Así entenderás las distancias y sentirás lo que se siente al ser parte de una cultura comercial. ¿Primera parada? A mí me gustan mucho los minoicos, ya lo sabes. Eran una civilización marinera, una de las más importantes en su época. Vivieron en Creta y en Tera 1100 años antes de Platón. Es una ciudad que desapareció de la noche a la mañana. Santorini.
Santorini, sí, claro. ¿Y si llamamos a Charlie para que se una? Él escribió un libro sobre la Atlántida. Charlie. Charlie, llama a Charlie. Unos días después, y gracias a la ayuda de varias pastillas para el mareo, navego por la parte este del Mediterráneo, hasta la isla griega de Santorini. Hace 3.500 años, esta isla era muy diferente a como es ahora. Tenía forma redonda y estaba abierta al mar por un lado. Era muy similar a la descripción de Platón de la Atlántida. En esa época, en Santorini vivía la gran civilización minoica. Pero todo cambió en el año 1550 a.C., cuando el volcán del centro de la isla entró en erupción con una fuerza devastadora. Cuando Platón hablaba de la Atlántida, ¿estaría describiendo Santorini? Para responder esa pregunta me reúno con el escritor Charles Pellegrino. No, eso ocurrió seguramente después de la erupción. Usando drones, Pellegrino está llevando a cabo un estudio de las capas de ceniza de la boca del volcán por el que estamos navegando. ¿Podemos acercarnos más a la gran capa original? Está recreando los acontecimientos que provocaron la erupción del volcán. Detrás tenemos una de las calderas volcánicas más grandes del mundo. Antes de la erupción, en esta isla, había una montaña de unos 1.600 metros, pero ya no queda nada. Podríamos estar hablando de la mayor explosión volcánica de la historia de la humanidad. Una explosión de una fuerza de más de 1 millón de bombas atómicas detonándose a mis espaldas. La erupción se alargó varios días. Una masa de roca casi tan grande como el Everest desapareció por completo. El cielo se oscureció durante días y grandes áreas del planeta vivieron un invierno que duró 2 años. La erupción y los terremotos que la acompañaron crearon un megatsunami que alcanzó los 200 metros de altura y arrasó las costas de Creta, Egipto y Turquía. En la costa norte de Creta, el tsunami destrozó los pueblos costeros minoicos y aniquiló su enorme flota. La nube de ceniza que se extendió tras la explosión estaba tan caliente que la gente que estaba en la costa cretense se desintegraba en cuanto la nube les tocaba. Los escritos egipcios de aquella época lo describieron como un enorme terremoto que destrozó casas, templos y parte de las pirámides. Fue un acontecimiento tan importante que era imposible que las civilizaciones de aquel momento, sobre todo las del Mediterráneo, no lo incluyeran en su historia oral y escrita. ¿Fue la erupción de Santorini el cataclismo del que hablaba Platón? ¿Eran los minoicos la civilización perdida de los atlantes? Me dirijo con Charles al único yacimiento arqueológico minoico que sigue en pie en la isla. La ciudad minoica de Akrotiri. Parece coincidir con la descripción de Platón sobre una civilización muy avanzada en la Edad de Bronce. Me asombra muchísimo caminar junto a edificios de 3 plantas. Sí. ¿Y tienen unos 3.600 años? Sí. Las calles no son demasiado estrechas, hay espacio y muchas ventanas. Las casas de la gente son más o menos iguales, por lo que era una sociedad igualitaria.
Además, estas casas se construyeron pensando en que fueran resistentes a terremotos, como puedes ver. Espera. ¿Me estás diciendo que estas personas construyeron edificios resistentes a terremotos? Sus diseños son muy similares a algunos desarrollados en Japón o en Estados Unidos. ¿Ahora? En el siglo XX. Madre mía. Aunque estos edificios de varias plantas son increíbles, lo es más aún lo que había debajo. ¿El qué? Baños. Las tuberías que recorren estos edificios son algo que no se volvió a ver, quizá un poco durante el periodo romano, pero que no apareció totalmente hasta hace 200 o 300 años. Por ejemplo, en la época de la Revolución estadounidense en Filadelfia o incluso en un palacio en París, los baños eran los huecos de las escaleras y las propias calles. Se podía oler París o Filadelfia a 3 kilómetros de distancia. Aquí, hace 3.600 años, esta gente tenía una arquitectura increíble. Alta tecnología y baños con cisternas. Hace 3.600 años. Tenían acueductos, higiene, una sociedad abierta e igualitaria, y eso se destruyó de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Es esta la Atlántida? Yo diría que existe un 99% de probabilidades de que esto sea una parte de lo que Platón escribió cuando hablaba de la Atlántida. Los minoicos eran una sociedad muy avanzada que desapareció por culpa de un desastre natural. ¿Es eso suficiente para asegurar que eran los atlantes? No estoy seguro. Voy a comprobarlo con el jefe. Hola, ¿por qué me llamas? ¿Ya me echas de menos o es que algo ha salido mal? ¿Ha naufragado tu barco? Todo va bien. No se ha hundido ningún barco. He estado con Charlie en Santorini y quería contártelo porque en muchos aspectos es muy convincente. Tenían alta tecnología destruida de la noche a la mañana. Pero Platón decía que venían del oeste y que eran agresivos, y los minoicos estaban en el este y eran bastante pacíficos. Otro punto que me descoloca es que, aunque sí que creo que Santorini es parte de la historia, Platón nunca describió una erupción volcánica. Él describió tsunamis y terremotos, hundimientos y barro. Eso nos lleva a una cuestión fundamental de nuestra búsqueda. ¿Hubo un sitio concreto? Ya sabes lo que pienso yo al respecto. Yo creo que es una historia de ciencia ficción, una parábola moral y ética en la que recopila diferentes aspectos de diferentes puntos. Yo creo que lo une todo. Como escritor de ciencia ficción, eso se llama creación de mundos. Yo discrepo. No discuto que Platón quería la historia para algún propósito concreto, pero no creo que mezclara varios lugares. Habla de una civilización y debe hacer algún punto de origen. Sí que creo que existe una Atlántida en algún sitio. Genial, pues vamos a buscarla. Está Malta, está Cerdeña. Voy a dirigirme hacia el oeste. Perfecto, ve al oeste, grumete. Zarpo al oeste, desde Santorini hasta la siguiente candidata a ser la Atlántida, la isla de Malta. Como muchos otros, Peter, el capitán maltés de este barco, cree que la Atlántida estuvo en su país natal. Y comparte su teoría con mi equipo. Estamos investigando la posibilidad de que la Atlántida estuviera en Malta, pero eso solo sería posible si Malta antes era mucho mayor. Malta fue bastante grande en un pasado no tan lejano. Si cogemos esta mesa, por ejemplo, y ponemos el mapa de Malta sobre ella, y luego la extendemos subiendo esta parte de la mesa, eso nos daría una idea de lo grande que podría haber sido esta isla. ¿Hay pruebas? Si echas un vistazo a las islas maltesas, encontrarás áreas en las que se puede ver el fondo. Aquí hay un cerro con zonas muy superficiales con una profundidad de tan solo 9 metros. ¿Estás convencido de que esa zona tan poco profunda antes estaba en la superficie? Seguro, algo catastrófico tuvo que suceder en el pasado. De repente... Es increíble. Tengo que hacer una foto para mis hijos. Esto es mágico. Nos están llevando a la Atlántida. Atracamos en Gozo, una de las 5 islas que conforman Malta.
Peter me lleva directamente a los acantilados. Quiere enseñarme pruebas de que Malta antes era una isla mucho más grande. Comienza mostrándome unas misteriosas líneas llamadas surcos de carros que recorren toda la isla. Son bastante impresionantes. Háblame de lo que estamos viendo. Como puedes ver, son surcos claramente creados por el hombre y tallados en las rocas. Ponían piedras redondas y muy grandes en los surcos. Aquí. Eso es. Colocaban las grandes rocas encima de estas líneas y empujaban las enormes piedras para construir sus templos. Tengo que admitir que esto es bastante impresionante. Cuando escuché la palabra surcos, pensé que serían unos pequeños rasguños en las rocas, pero te das cuenta de la profundidad que tienen según vas avanzando hacia el acantilado. Es obvio que cumplían alguna función. Es una prueba evidente de que había algo ahí. Es probable que hubiera una gran civilización que vivió en una isla más grande en aquel momento. Hace 6.000 años, parece que los surcos de carros se usaron para construir estructuras megalíticas. Las partes más antiguas de este edificio datan del año 2600 a.C., lo que lo convierte en una de las estructuras construidas por el hombre más antiguas que sigan en pie. Creemos que la principal función de estos lugares era sagrada. La avanzada arquitectura en una isla parcialmente sumergida coincide con la descripción de Platón de la Atlántida. Me dirijo ahora a otra estructura que parece ser aún más antigua para saber más acerca de las personas que construyeron estos templos de la Edad de Piedra. Me parece increíble que construyeran todo esto sin ruedas, sin herramientas de metal y sin cemento. Hay varios restos de piedras redondas que podrían haber utilizado para transportar algunos de los megalitos. Vivieron aquí 1000 años y construyeron estas increíbles estructuras. ¿Qué les ocurrió? Sabemos que la cultura desapareció de repente en torno al año 2500 a.C. ¿Habéis encontrado armas aquí? No, no hay rastro de ningún arma. No hay ningún indicio de violencia. Su alta tecnología y su repentina desaparición encaja con la historia de la Atlántida, pero los malteses eran pacíficos y los atlantes belicosos. Tendré que seguir avanzando hacia el oeste. Según Platón, la Atlántida quedó sepultada por agua y barro en la parte más occidental del Mediterráneo, pasando las columnas de Hércules, lo que se conoce actualmente como el Estrecho de Gibraltar. Y así es exactamente donde el catedrático Richard Freund ha llevado a un grupo de submarinistas y arqueólogos marinos en su larga búsqueda. Esta es la búsqueda más sofisticada de la Atlántida. Dios, mira eso. Abandono Malta para dirigirme al oeste. El catedrático Richard Freund está explorando una zona pasado ya el Estrecho de Gibraltar. En la arqueología existen 3 reglas: ubicación, ubicación y ubicación. Si buscas un lugar con unas coordenadas específicas, ya sea en la literatura o en las inscripciones, te diriges a ese lugar. Tras años de investigación, cree que la búsqueda de la Atlántida comienza en estas aguas. Atlantic Explorer, ¿me recibe? Sí, adelante, cambio. Para buscar la ciudad perdida, ha reunido a algunos de los mejores submarinistas y arqueólogos marinos del mundo. No tengo ninguna duda de que hay grandes áreas que ahora están a varios metros de profundidad, pero en las que antes vivía gente. La gente lo que quiere escuchar son pruebas. No quieren escuchar teorías, no quieren escuchar temas geofísicos. Quieren escuchar que hay pruebas y saber de qué pruebas se trata. Platón fue bastante específico con la ubicación. Dijo que la Atlántida se encontraba en el Estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules en aquella época. Y cualquier marinero, cualquier lector griego, cualquier persona de aquel periodo
Sabía exactamente de qué punto estaba hablando. Estamos justo enfrente del estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules. Hay que buscar aquí. Para identificar posibles ubicaciones, Freund y su equipo utilizan un radar submarino especial y una ecosonda de doble haz muy avanzada que produce detalladas imágenes en 3D de los objetos del suelo oceánico. ¿Qué esperamos encontrar? En mi opinión, la mejor prueba sería una arquitectura enorme y muy antigua. No vamos a encontrar una versión de la Atlántida como la de Disney, en la que, a pesar de sumergirse, todo sigue intacto. Las columnas siguen en pie y las paredes están perfectas. Lo que vamos a encontrar son pedazos, muchos pedazos. Es lo que yo llamo restos esparcidos. Restos esparcidos significa que siempre que hay una destrucción, esa destrucción siempre deja pruebas esparcidas por un área bastante amplia. Se supone que la capital era una ciudad bastante grande. Todo lo que queda de ella, todos sus restos, estarían en el Atlántico en esta zona. En el puente de mando, la tripulación observa las pantallas. Buscan cualquier cosa inusual en el fondo marino. Lo que vamos a hacer es ir hasta allí y luego girar. El proceso es meticuloso y lento. A veces pasan varias horas sin ver nada que se salga de lo habitual. Bien, chicos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Empezamos viendo algo parecido a una montaña. Podría ser una roca o cualquier cosa. Mide unos 4 metros de alto y unos 56 de ancho. Eso significa que quizá haya algo ahí abajo. No veo nada. La visibilidad es muy escasa. Más despacio. Estamos siguiendo la cuerda hacia abajo. Avanzando. Los submarinistas están ya a más de 45 metros de profundidad. ¿Qué hay ahí? ¿Puedes verlo? Un barco naufragado. Pero no es antiguo. Está fabricado con hierro y es relativamente moderno. Siguen analizando la zona, pero pronto resulta evidente que no encontrarán aquí lo que están buscando. Mientras continúa la búsqueda por las costas del sur de España, yo me dirijo a Sicilia. Freund tiene razón. Platón sitúa la Atlántida al oeste de las columnas de Hércules y la mayoría de los estudiosos creen que se refiere al estrecho de Gibraltar. Pero algunos historiadores creen que podría tratarse del estrecho de Messina, entre la península italiana y la isla de Sicilia. Estamos navegando por el estrecho de Messina. Está a punto de amanecer. Es posible ver lo cerca que están las dos masas terrestres. Italia está justo ahí y al otro lado tenemos a Sicilia. Es bastante probable que en algún momento este estrecho se conociera por el nombre de las columnas de Hércules. Quizá hubiera algunas columnas físicas en este punto que se pudieran ver mientras ibas navegando por el Mediterráneo.
Es totalmente comprensible que, según fue mejorando la navegación marítima, las columnas de Hércules se movieran de aquí, su ubicación original, al estrecho de Gibraltar junto al Atlántico. Si el estrecho de Mesina eran las columnas de Hércules originales, puede que Cerdeña, al otro lado del estrecho, fuera la Atlántida. Hace 3.500 años, una de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad se encontraba en Cerdeña. Me dirijo a uno de los 7.000 yacimientos que esta olvidada cultura dejó en la isla. Allí me reúno con el investigador estadounidense Robert Issoy, que lleva décadas estudiando Cerdeña. Issoy cree que estas espectaculares ruinas llamadas nuragas es lo que queda de la Atlántida. Robert, esto es impresionante. Sí. ¿Pero es la Atlántida? Esta cultura en Cerdeña coincide con todo lo que Platón decía de la Atlántida. Hablaba de su cultura describiéndola como muy avanzada, y mirando su arquitectura vemos que sus técnicas eran muy avanzadas. Es increíble, cuesta creerlo. Estamos dentro de una estructura de hace 3.500 años construida sin cemento, pero que sigue en pie. Y es circular. Platón dijo que todo era circular y que había columnas, así las llamaba él. ¿Estas estructuras circulares eran casas, templos o para qué eran? La historia original dice que Poseidón, que era un dios, se casó con una mortal y para protegerla construyó una columna. Una torre como esta. Exacto. Pero ¿qué ocurre con el resto de descripciones de Platón? ¿Encaja la isla de Cerdeña con lo que sabemos de la Atlántida? Para averiguarlo viajamos al sur de la isla. Estamos en Nora, en una zona muy importante de Cerdeña. Platón especificó que la Atlántida había sido destruida por terremotos e inundaciones. Cerdeña es un lugar de frecuentes inundaciones y en el mar, justo al sur de Cerdeña, hay una gran falla. Aquí en Nola hay pruebas de destrucciones por terremotos e inundaciones, y hay ruinas, tanto en la tierra como debajo del agua. Es un lugar muy especial que ofrece pruebas sólidas de que hay una conexión entre Cerdeña y lo que escribió Platón acerca de la destrucción de la Atlántida. Cerdeña también cuenta con dos importantes características que encajan con las descripciones de Platón. Las rocas de la isla son de tres colores: negro, blanco y rojo. Y hay manantiales calientes y fríos por todas partes. Robert me ha hecho plantearme si estamos ante los templos de la Atlántida. Él cree que sí, y me ha traído al más impresionante: Su-Nuraxi. Vaya. Estamos en el complejo más grande encontrado hasta la fecha. Es un complejo de 5 torres. Hay una torre central y otras 4 a los lados, cada una en uno de los 4 puntos cardinales. Hasta hace muy poco nadie sabía que estaba aquí. Cierto, estaba completamente cubierto de barro. A pesar de su altura, estaba completamente cubierto de barro. Me imagino a las personas andando por estos pasillos. ¿Cómo eran? Han encontrado figuras de guerreros. Y podemos deducir, por el hecho de que este lugar esté tan rodeado y protegido, que aquí vivían las personas y los guerreros de clase alta. Pero si esta fue la Atlántida, ¿dónde se encontraba el legendario templo de Poseidón? Aquí. Tenemos que ir allí.
Para nuestro asombro, Platón nos proporciona las coordenadas. Para mi sorpresa, Cerdeña parece encajar geográfica, geológica y arqueológicamente con las descripciones de Platón de la Atlántida. Madre mía. Si alguna vez existió una casa atlante, así es como sería. Así es como las describía Platón. No sé si se trata de la Atlántida, pero su arquitectura coincide con la arquitectura de la Atlántida tal y como la describió Platón. Es increíble. He decidido investigar un aspecto más de la historia. Platón escribió que había una montaña en el centro de la isla situada en una bonita llanura. También escribió que Poseidón construyó encima la primera estructura de la Atlántida. ¿Habrá algo parecido en Cerdeña? Esta es la llanura de Campidano. ¿Hay alguna montaña? Sí, aquí, mira aquí. Hay una nuraga, una torre. En la cima de la montaña Santa Vitoria. Vayamos. Tenemos que ir. ¡Qué locura! Sí. Está situada en lo que antiguamente era el centro de una isla, antes de que la parte sur acabara cubierta por el mar. Al llegar descubrimos que encaja perfectamente con lo descrito por Platón. No me lo puedo creer. Platón ha sido nuestro mapa del tesoro. Él decía, encontraréis una pequeña montaña y unas vistas preciosas, un valle fértil, una llanura y unas ruinas antiguas. Y no solo encontramos ruinas que son posiblemente de la primera torre jamás construida. A su lado observamos un templo dedicado a un dios del agua, puede que a Poseidón. Antiguamente estaba rodeado por un foso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dices que esto es la Atlántida? Digo que, basándonos en la descripción de Platón de diferentes aspectos de la Atlántida, en la geografía, en la propia isla, en la civilización, no hay un sitio en todo el mundo que coincida mejor con esa descripción que Cerdeña. Empiezo a pensar que quizá Robert tenga razón. Hola, Simha, ¿qué pasa? Lo que pasa es que creo que la he encontrado. Quizá suene absurdo, pero creo que Cerdeña es la Atlántida. Cuéntame por qué. Encaja perfectamente con lo descrito por Platón. La tecnología es increíble y hay motivos redondos por todas partes en Cerdeña. Además, en el centro de la isla hay un templo dedicado a un dios del agua que podría ser Poseidón perfectamente y era un pueblo belicoso. Vale, hay bastantes similitudes, pero no creo que porque sus edificios sean redondos, eso se traduzca necesariamente en que fuera una ciudad con una estructura de círculos concéntricos. Supuestamente había un puerto y la gran nuraga que has visto está en el interior, está lejos de la costa. Sí, pero toda la preciosa llanura que hoy está emergida estuvo una vez bajo el agua. En mi cabeza me lo imagino como si lo recreara con efectos especiales. Lo veo rodeado de agua, o al menos el templo de Poseidón. Pero en cualquier caso, el tiempo no coincide, porque la civilización nurágica apareció después de la erupción. Es verdad. No encaja porque el volcán de Santorini no destruyó la cultura de Cerdeña. Parece como si le diera vida. Quizá lo construyeran desplazados, refugiados. Quizá lo que vemos en Cerdeña fuera una nueva Atlántida. Sí, quizá sí. Tienes que buscar nuragas y otros motivos arquitectónicos similares en otros lugares. Más al oeste. Más al oeste. Jim me ha dicho que vaya más al oeste. Y más al oeste solo queda un candidato. Pasado el estrecho de Gibraltar, está el sur de España, donde algunos creen que pudo haber refugiados atlantes.
El escritor Georgios Díaz Montejano lleva años investigando esta zona y está convencido de que algunos refugiados atlantes huyeron tierra adentro y construyeron santuarios para rememorar su ciudad perdida. Descifrar esos santuarios podría ayudar a Georgios a demostrar su teoría. No se ve realmente la gente, pero sí se ven como 3 barcos y como de 8 remos o 12 remos cada uno. Según Georgios, la epopeya de la Atlántida está grabada en una serie de petroglifos de la Edad de Piedra. Unas imágenes talladas en roca que cuentan la historia de una ciudad sumergida con un puerto legendario y barcos que una vez navegaron el Atlántico. Creo que deberíamos grabar esto. Para eso la cámara... Tiene que estar arriba. Para comprobar su teoría, Georgios cuenta con la ayuda del ingeniero Ken Boydston y el catedrático Gregory Hayworth, expertos en fotografía forense y obtención de imágenes espectrales que harán que imágenes perdidas vuelvan a la vida. Yo pienso que la gente que opina que esto no es serio es simplemente porque no se lo han tomado en serio. Yo creo en la búsqueda honesta de la verdad, esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga. ¿Listo? Graba. Grabando. Estoy usando el estroboscopio como una luz rasante que acentuará las sombras y la profundidad de las incisiones en la roca. Sí, eso es un caballo con una melena muy abundante. Graba. Grabando. Estoy mirando fijamente a la pantalla y me gusta lo que estoy viendo. Así se ven los cascos con mucha más claridad. Estoy buscando signos de una herradura que tendría un borde al final. Como no hay ningún signo de herradura, significa que es prerromano. Sería prerromano, sí. Mira, sí. Aquí hay bastantes cosas. Los investigadores ven amplios círculos que rodean toda la escena. Veo unos cuantos círculos concéntricos y en el centro hay unas toscas líneas rectas y paralelas. Círculos concéntricos es justo de lo que habla Platón cuando describe la Atlántida. ¿Qué es esa línea sobre el caballo? Es una línea larga y ondulada y hay varias, una aquí y otra un poco más arriba. Podrían ser montañas o podrían ser olas. Podría ser agua, el caballo podría estar bajo el agua. ¿Podría ser? Sí. El caballo está inclinado hacia abajo. Si estuviera bajo el agua podría estar hundiéndose. Y parece que no es la única figura que está bajo esa posible línea de agua. Eso parece un barco. Lo que hay en la parte derecha parece un barco. Haz zoom, Ken. Eso parece el casco. Podría ser el casco de un barco. Sí. Sí, es el casco. El barco está bajo el agua. Mientras el equipo continúa su trabajo, me uno a Georgios en Badajoz, España. He oído hablar de su trabajo y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos de este museo tan poco conocido. Es importante. Guerreros toro. Los cuernos le salen de la cabeza, no de cascos. Para Platón, los toros están relacionados con la religión de la Atlántida. Estas inscripciones son increíbles. Guerreros, carros y una escritura no descifrada, la de los tartesios. ¿Podría ser el lenguaje perdido de la Atlántida? Georgios se ha guardado lo mejor para el final. Mira esto. Madre mía. 3 círculos concéntricos y un canal que entra. Y lo que hay en el centro, que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón. Es un símbolo de la Atlántida. Atlantis. Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña. ¿Sería posible que el sur de España fuera su país natal y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida? ¿Tú crees que aquí tenemos toda la historia de Platón grabada en piedra? Los círculos concéntricos, el canal que pasa por el centro, el templo de Poseidón justo aquí, y los guerreros, porque era una sociedad belicosa que intentaron dominar el Mediterráneo. Y tenían alta tecnología. Los carros son alta tecnología. Está todo aquí recopilado. Toda la historia está tallada en esta piedra. Lo que estamos viendo podría ser como la Biblia de los atlantes. Georgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona. Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida.
Los cuadrados de cemento son modernos, pero la arqueología que hay debajo es antigua. Es un enorme yacimiento de la Edad de Cobre. Y curiosamente, apenas se ha informado de ella a la comunidad científica. Se parece bastante a la Atlántida de Platón. Estoy en Jaén, una ciudad de 5.000 años de antigüedad en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene 1 kilómetro de diámetro y hace unos 5.000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos, canales, casas individuales con forma redonda. La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él, y de esto pronto no quedará nada. Jaén era una ciudad grande. Aquí se han encontrado 60.000 objetos. En la Edad de Cobre, su población era enorme, como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada. Me reúno con Estela Pérez, una de las arqueólogas encargadas del yacimiento. La estructura de la ciudad que nosotros tenemos parte desde un punto cero. Desde ese punto cero se establecen una serie de círculos concéntricos con fosos y murallas asociados hasta 5. De manera circular, la ciudad va creciendo desde un punto central. ¿Por qué los habitantes de la antigua Jaén construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra en una zona árida? Georgios cree que Jaén y la Atlántida son ciudades hermanas construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser tan famoso como las pirámides, así que os voy a ayudar. Démosle vida a la antigua Jaén. En el estrecho de Gibraltar, Richard Freund y sus submarinistas siguen con su búsqueda submarina de la Atlántida. Ya están en cubierta. ¿Qué hacemos? Pues... había mucha arena. Era un terreno llano, sin nada remarcable. No hay rocas evidentes. No es lo que buscábamos. Al trasladarse a un lugar más profundo, Freund decide sacar la artillería pesada, el ROV. Lo que vamos a hacer es quitar estas cámaras y ponerle esto encima. Ya estamos listos. El ROV es muy ligero pero de gran ayuda. Puede sumergirse a más profundidad que los submarinistas y permanecer más tiempo bajo el agua. Lleva incorporadas 4 cámaras 4K y transmite imágenes a la superficie. Si la Atlántida estuvo en estas aguas, esas cámaras la encontrarán. Puente de mando. Sí, aquí puente de mando. El ROV se dirige al norte. Solo estoy a 1 metro del fondo y no veo nada. Vamos a tener que avanzar muy lento para intentar mantener un rumbo constante. Están a más profundidad que la vez anterior, pero en la misma zona. Es por esto, por lo que se tarda tanto en buscar. Podemos tardar días, semanas o meses, porque tienes que avanzar muy despacio. Casi no hay visibilidad hasta que te topas con algo. A pesar de sus esfuerzos, los operadores no descubren nada importante. El mar es muy grande y hay que tener mucha paciencia. Mientras tanto, a unos 40 kilómetros hacia el interior, Georgios nos lleva hasta donde cree que hay un santuario construido por los refugiados atlantes.
Las imágenes de barcos y puertos en esta remota ubicación apoyan su idea de que en algún momento la auténtica Atlántida se convirtió en mito. Creo que esta es una de las cuevas más importantes de arte rupestre que ha aparecido en toda la península ibérica y en todo el occidente. Vemos aquí portuaria con barcos que se ven como que están entrando en un puerto, saliendo de un puerto, alejándose. 7 diseños de barcos diferentes. Y esto fue lo que me hizo a mí pensar en ese pasaje famoso de Kritia, donde se narra que el puerto de la Atlántida era muy importante porque venían barcos de todas las naciones. Los expertos en imágenes espectrales cubren la entrada de la cueva y comienzan su trabajo. Usan cámaras especiales que emplean 16 longitudes de ondas de luz diferentes e invisibles para el ojo humano, con el objetivo de captar imágenes detalladas de las inscripciones. Nuestro trabajo aquí es intentar que estas imágenes tan débiles se vean lo más claras posible. Quizá descubramos nuevos símbolos que no podamos ver con nuestros ojos. Vamos a movernos por el espectro desde el violeta hasta el infrarrojo con un total de 26 disparos. Veo líneas que antes apenas veíamos. No, veo un barco, veo unos remos. Hay varios, sí. Con las ondas de luz visibles para el ojo humano, la imagen de un barco en lo que parece ser un puerto cuadrado es borrosa y poco clara. Pero cuando la fotografían con una luz especial multiespectral, enseguida aparecen nuevos detalles. Estamos ante algo muy interesante. Se me acaba de ocurrir lo que es una imagen tridimensional. Estamos mirando dentro del barco. Estas son las líneas de la quilla que descienden. El artista era lo suficientemente sofisticado como para mostrar un barco en 3 dimensiones. En el otro barco también aparecen nuevos datos. Lo que vemos en esta imagen es muy interesante. Esperábamos ver remos que son curvos y ovales, pero lo que no esperábamos ver es lo que parece un remo, pero no lo es. Es un timón. Lo sabemos porque, mirad, ¿veis cómo está pintado? ¿Sí? Es muy diferente de los remos y sale desde atrás. Eso nos indica varias cosas interesantes. La más importante es que, como el timón está aquí, el barco va en esa dirección. Se aleja del puerto que está aquí. De repente, descubren una imagen imperceptible para el ojo humano. Cuando estábamos procesando esta zona, vimos algo que no habíamos visto y que no esperábamos. Vaya. Hay otra figura. Esto de aquí parece una cola y estos son las orejas. Podemos observar que esta imagen se parece mucho a un caballo y a un jinete que tenía algún tipo de casco con una especie de pluma encima o algún tipo parecido de adorno. Junto al jinete aparece otro cuadrado que los científicos identifican como un puerto con círculos concéntricos. Parece como si el jinete estuviera huyendo del puerto. Quien quiera que realizara estos dibujos aquí en las montañas no estaba dibujando barcos, puertos o jinetes que estuvieran cerca. Estaban contando una serie de acontecimientos que ocurrieron en algún lugar cerca de la costa, a muchos kilómetros de aquí. Estoy temblando, os lo juro. Estoy empezando a creer que Georgios tiene razón y que así fue como la Atlántida se convirtió en leyenda. Me reúno ahora con Richard Freund. Tras su escaso éxito buscando restos bajo el agua, ha decidido llevarnos a una zona costera única al sur de España donde cree que la Atlántida estuvo alguna vez. Estamos en el Parque de Doñana, uno de los humedales más grandes de toda Europa. Hay cientos de kilómetros cuadrados que son solo humedales. Pero en la antigüedad esto era una bahía abierta por la que venían muchos barcos en su camino hasta Sevilla. En 11 ubicaciones hemos recurrido a la técnica de la datación por carbono, hasta llegar a los 13 metros bajo tierra. Y hemos encontrado una capa plana de metano que nos indica que algo catastrófico sucedió de repente, ya que en esa capa de metano muchos organismos, muchos seres vivos quedaron atrapados. Hace unos 6.000 años, aquí vivía gente. Y de repente, dejaron de hacerlo.
Conducimos durante horas a través del paisaje extraño y único de Doñana. A lo largo de cientos de kilómetros varía entre vegetación, playa y arena. Geológicamente, es obvio que aquí pasó algo extraordinario. Tras varias horas, llegamos a nuestro destino. Richard Freund me trae al punto que él llama la prueba arqueológica. No parece gran cosa. A veces lo bueno viene en frascos pequeños. Ya, pero he visto castillos y templos y ahora lo único que veo es un agujero en el suelo. Cuéntame por qué crees que es tan importante. Estos son los últimos vestigios de la Atlántida. Son de la época en la que la Atlántida, la enorme ciudad de piedra, realmente existió. ¿Me estás diciendo que estas piedras son un tesoro? No son de esta zona. Son muy diferentes de cualquier otra piedra del lugar. Y no es ni arena ni barro. Al echar un vistazo y observar todos los restos marinos incrustados en la superficie de la piedra, vemos que estas rocas no son de aquí. Y al estar tan elevadas, a pesar de estar en medio de una marisma, creemos que un enorme tsunami trajo esta piedra hace miles de años y la depositó aquí. En las investigaciones criminales buscas dinero, en arqueología buscas piedras. Richard Freund no es el primer académico que viene a esta zona. En los años 20, dos arqueólogos legendarios, Bonson y Schulten, afirmaron que Doñana fue antiguamente otra ciudad perdida. Tartesos. Como la Atlántida, Tartesos era una ciudad portuaria situada más allá de las columnas de Hércules, famosa por sus metales y sus barcos, que también desapareció misteriosamente de la historia. Quizá lo que Platón llamaba Atlántida, los atlantes lo llamaran Tartesos. Georgios me enseña un extraño documento, un mapa del antiguo Egipto. Ahora quiero mostrarte algo más. Esto es uno de los más antiguos mapas de Ptolomeo. ¿Un mapa de Ptolomeo? Exacto. Una copia bizantina del mapa de Ptolomeo del siglo II. ¿Una copia bizantina de un mapa del siglo II de hace 1800 años? Correcto. Este mapa nos muestra cómo era en la antigüedad el mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, el Atlántico y la costa sur de España. ¿Cómo has encontrado este mapa? Se conserva en el British Museum. ¿Por qué nos lo enseñas? Mira aquí. Tartesos. Tartesos. No solo pone Tartesos, también sitúa esa ciudad en un lugar muy específico e incluye una ilustración de cómo era la ciudad. Una ciudad que estaba frente al agua. Un símbolo de ciudad fortificada, en el mismo sitio donde estamos, exactamente. Exactamente aquí. Justo donde estamos. ¿Alguien se había dado cuenta de eso? Nadie, solo la mía. Estaba ahí, Sí, a la vista de todos. sí. Podemos ir ahí y mirar debajo del agua. Ahora que hemos identificado una nueva zona en la que sumergirnos, ¿encontraremos por fin la ciudad perdida? Vaya, esto es algo. Con nuevas coordenadas en mente. ¿Qué tal, chicos? Navegamos en el Atlantic Explorer por la costa cerca de Doñana en busca de una zona con restos que demuestren la destrucción de la Atlántida. ¿Es el sitio correcto? Lo es.
Hoy la visibilidad es bastante buena, pero parece que no hay nada ahí abajo. Una vez tras otra los submarinistas vuelven sin nada. No hay peces, no hay olas, no hay ni una lata, no hay absolutamente nada. El día se acaba. Y tras pasar horas bajo el agua, los submarinistas están agotados y deciden guardar sus equipos. Creo que tenemos que aumentar la zona en la que estamos buscando. Espero que mañana sea un día mejor. Pero el optimista Richard Freund no se desanima. Hoy no ha sido un buen día, pero eso no significa que mañana no encontremos un hallazgo importantísimo. Cubierta, ¿me recibe? Al acercarse el barco al puerto, algo peculiar aparece en las pantallas. Parece algo circular creado por el hombre. Tenemos que tomar una decisión difícil. Aunque los submarinistas tienen mucha experiencia, Freund teme que estén demasiado cansados para realizar otro descenso. Pero a Eduardo y a su equipo les preocupa que mañana el tiempo no acompañe. Deciden bajar a echarle un vistazo. Madre mía, mira esos discos gigantes. Estos discos los ha creado el hombre. De eso no hay ninguna duda. Y son antiguos. ¿Pero qué son? No tengo ni idea. Freund cree que esos discos circulares son parte de la zona con restos que está buscando. Para él son los restos de unas columnas. Ralph Pedersen, el arqueólogo marino a bordo, cree que son ruedas de molino que quizá daten de la época romana, época muy posterior a la posible Atlántida. Todo depende de lo que hay en el centro de esos discos. ¿Son los agujeros cuadrados como en una columna o redondos como en las ruedas de un molino? Lo que ocurre es que los tambores de las columnas son generalmente más gruesos y solía haber un cuadrado en la parte inferior para poner un palo de madera, Sí. para luego poner el siguiente encima. Así es como construían las columnas. Son cuadradas para que no pudieran rotar pasado un tiempo. Pero la pregunta ¿es un agujero cuadrado o redondo? Puede que sea cuadrado o puede que no. Están casi encima unos de otros. Que estén unos encima de otros no tiene por qué atender a una razón arquitectónica. Podría ser, por ejemplo, la carga de un barco. Cuando colocas mercancía en un barco, la apilas, sobre todo si es algo plano. Después, si el barco se hunde, nos encontraremos con esa carga en la misma posición, apilados. No parece un círculo, es más bien un cuadrado. Quizá, dejémoslo en quizá. Para los submarinistas, ese quizá es suficiente. Tras días sin encontrar nada, por fin han hallado objetos antiguos que quizá adornaran la Atlántida. Son mucho más grandes de lo que me imaginaba. Medirán 1,5 metros, más o menos. Son muy sólidos y me gusta su grosor. Es obvio que no es algo moderno, eso seguro. En el sentido estricto de exploración, hemos encontrado algo y ha sido, además, completamente por sorpresa. Georgios está de acuerdo con Freund. Cree que lo que han hallado son columnas que antiguamente adornaron un templo. Esas piedras le hacen recordar un vídeo submarino que se grabó cerca de aquí y que lleva años en su poder. No se ve muy claro. No se ve claro. Es un vídeo antiguo, pero si te concentras en él... Oh, vaya, 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 vaya. Eso de ahí parece una estructura enorme. ¿Esos son escalones? Madre mía, esto es genial. Es una escalera. No se trata de algo natural. Eso lo construyó el hombre. ¿Quién lo grabó?
Este vídeo lo filmó en 1993 Francisco Salazar, que era un maestro buzo que le llamaban el Pantera. ¿Era una leyenda aquí? Una leyenda, uno de los maestros buzos más importantes de Cádiz. ¿Está vivo? No, no lo está. Murió en 1998. La calidad es mala, pero se ve claro. Parecen un montón de enormes escalones de piedra procedentes de una estructura megalítica. Y hay una pared justo enfrente. Sí, eso parece una pared. Es de locos, una pared. Una pared circular, parece una especie de torre. ¿Sabéis a qué se parece? Se parece a una nuraga. Es increíble. ¿Dónde está eso? El dato que le dio el Pantera es que estaba entre Barbate y Zahara de los Atunes a menos 35 metros de profundidad. ¿Hay alguna forma de localizar ese punto? Sí, creo que sí. Sabemos dónde tenemos que buscar. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo. Nos dirigimos hacia donde cree Georgios que se encuentra el punto de inmersión de El Pantera. Es una zona sumergida de apenas 8 kilómetros de largo y a tan solo 16 kilómetros de donde encontramos los discos submarinos. Armados con un sonar 3D, somos optimistas y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento. Para mi sorpresa, nos encontramos justo en medio de una zona de tráfico de drogas, por lo que debemos sumergirnos bajo la atenta mirada de la Marina Española. El Atlantic Explorer peina la zona de búsqueda, moviéndose hacia adelante y hacia detrás y creando un mapa bien definido del fondo oceánico. Mientras esperamos para definir un objetivo concreto, decido llamar a James Cameron para contarle los últimos acontecimientos. Hola, Jim. ¿Qué pasa, tíos? ¿Dónde estáis? En el sur de España. ¿Habéis salido de las columnas de Hércules? Cierto, vamos bastante bien. En el primer punto que hemos identificado, han encontrado una zona con restos. Podrían ser partes de columnas o simplemente ruedas de molinos. Y también tengo otra noticia importante. Esta noticia viene de manos de un submarinista legendario al que por aquí, por el sur de España, llaman el Pantera. Resulta que el Pantera grabó un vídeo, creo que en VHS. Cuando empecé a verlo creía que era una broma. No se veía nada. Pero cuando lo miré con más atención, me pareció una nuraga submarina como las que vi en Cerdeña. Era enorme. Tenía columnas. Tenía escalones y círculos. Sí. Es la versión hollywoodiense de la Atlántida. Y se supone que está justo donde estamos ahora. ¿Tenéis las coordenadas exactas? Está a 35 metros de profundidad entre Barbate y Zahara de los Atunes. En una zona muy arenosa. Ya. Si hubiera algún templo sumergido, pero completamente al descubierto, el sonar lo descubriría. Rastreamos la zona. Vamos a encontrar la Atlántida. Eso suena demasiado bien para ser cierto. Voy a estar toda la noche despierto pensando en vosotros. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que tenéis que seguir esa pista. Genial, chicos. Ojalá estuviera con vosotros en ese barco. Mientras tanto, las coordenadas de El Pantera no dan buen resultado. Hola, ¿algo interesante que hayáis marcado? ¿Algo, cambio? Ahora mismo estamos encima de un polo de cabaña. Si quieres echar por ahí. El fondo plano y en principio los ecos que tenemos únicamente son... Genial. Ven algo anómalo, algo que se eleva del fondo marino. ¿Podría ser la estructura encontrada por el Pantera? Este es el lugar. ¿Sí? ¿Esos son todo peces? Sí, pero puede que los peces estén dentro de una estructura. Tenemos un fondo arenoso y de repente observamos una pequeña estructura y un montón de peces. Voy a decírselo a los submarinistas. Por un lado, ¿no? Como en los viejos tiempos. Genial. Casi no veo nada. Esto no me gusta.
Estoy justo encima de los submarinistas y mantengo contacto por radio con ellos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? El agua está muy turbia. Prácticamente a ciegas. Siguen la línea de anclaje hasta el fondo. Increíblemente, la línea les lleva hasta nuestro objetivo. Vaya, esto es increíble. ¿Qué veis? Hay unas piedras enormes y parecen bastante antiguas. ¿Serán las piedras megalíticas del vídeo de El Pantera? No sé si están talladas por el hombre. Al dispersarse, los submarinistas encuentran rocas desperdigadas. Parecen discos en los que han crecido muchas algas. Desde algunos puntos parecen hechos por el hombre, pero es difícil afirmarlo. ¿Podéis dar una vuelta por la zona? ¿Veis algún barco hundido? ¿Algo? Aquí tender para Puente hemos visto una serie de rocas que en mi opinión es muy extraño que sean de forma natural porque están desperdigadas por encima de la arena y en concreto yo he visto una forma casi perfectamente semicircular. Esto es genial. Es obvio que la corriente está subiendo y el oleaje está aumentando. Y eso hace que la inmersión sea todo un reto. Tienen que salir a la superficie. Esto es sin duda más interesante. Hay muchas rocas con una forma bastante poco natural. Y claro, tu imaginación empieza a volar y eso ayuda un poco. Me interesa mucho saber qué opina Ralph, porque cuando estás a 40 metros de profundidad y tu cabeza quiere que encuentres algo interesante, es muy fácil que comiences a imaginarte cosas. Será bueno analizarlo más fríamente y ver qué hemos encontrado. La corriente está bajando, así que creo que podremos lanzar el ROV. En un intento por obtener respuestas, Bill y los operadores sumergen el ROV hasta el punto de inmersión y analizan las imágenes que les llegan. La visibilidad es de 1,5 metros. No sabemos si las creó el hombre o si son naturales. Sea lo que sea, es enorme. Llaman a Ralph, el arqueólogo marino, para profundizar en el análisis. ¿Qué es eso? Tras varias horas, Ralph no llega a ninguna conclusión final. El proceso de degradación de las rocas les ha pasado factura. No puede determinar si son naturales o si las ha manipulado el hombre. No sabemos si es el templo de El Pantera. Solo una excavación submarina podrá corroborarlo. Los submarinistas continúan la búsqueda, pero no se les presenta ningún otro lugar alternativo. El tiempo empieza a agotarse para esta expedición. Es una situación bastante tensa. Si no encontramos nada aquí, tendremos que movernos a otra ubicación. Atlantic Explorer, cambio. Las noticias sobre el mal tiempo que se acerca obligan al capitán a volver a la orilla. Debemos parar temporalmente la búsqueda. No sabíamos que nuestra suerte estaba a punto de cambiar. El Atlantic Explorer se encuentra amarrado en el puerto esperando a que el mar se calme. La tripulación aprovecha esta situación para hacer inventario y realizar el mantenimiento del barco. Yo me pregunto, si el sur de España fue el emplazamiento original de la Atlántida y Cerdeña fue una colonia atlante, ¿por qué no hay arqueología aquí que encaje con la arqueología de allí? Georgios cree haber encontrado el eslabón perdido. Un templo excavado recientemente de 4.000 años de antigüedad parecido a los de Cerdeña. Esto está en medio de la nada. Y en la Edad de Bronce también estaba en medio de la nada.
No hay ninguna ciudad cerca, pero han encontrado objetos enterrados en la Edad de Bronce. Estamos hablando del año 1800 a.C. Mirad eso. Es un foso rodeado de agua y hay círculos concéntricos. Construido 700 años antes de las nuragas de Cerdeña, me asombra ver tantas características de la cultura de la isla en este templo español. Esto es como un laberinto. A primera vista no parece gran cosa. Es como una mini versión de lo que vimos en Cerdeña. Pero mirad qué complejo es y fijaos en la forma. El foso, los círculos concéntricos. Esto parece una metáfora. Parece la arquitectura atlante descrita por Platón. Tenemos los puntos cardinales. Y en el centro, justo aquí, un pozo muy profundo. Quizá porque así se veneraba a un dios del agua como Poseidón. Y mirad dónde está situado. Una vez más vemos lo mismo que describió Platón. Está en medio de una llanura fértil. Esto no es una ciudad, no es una casa, no es un castillo. Es un templo, un lugar en el que la gente adoraba algo. Vaya. Al estar aquí, me siento como en un mecanismo de relojería. Es tan preciso. Mirad cómo están dispuestas. Las rampas. Mirad las rampas de las torres. Es absolutamente alucinante. Y es alucinante porque no te lo esperas. Esta pequeña estructura parecía un montículo normal hasta que empezaron a excavarlo hace 30 años. Es muy difícil datar estas cosas, pero al igual que enterraban a los monjes en los monasterios, justo en este punto de aquí, los arqueólogos han descubierto un cementerio antiguo. ¿Será este el punto cero de la cultura atlante que después se extendió hasta Cerdeña? ¿Encontró el Pantera un templo como este bajo el agua? Me han dicho que el templo ha mejorado, pero al volver, Georgios tiene un as arqueológico más bajo la manga. En unas montañas, cerca de unos círculos concéntricos grabados en la Edad de Piedra, Georgios tiene una imagen que quiere que vea. Sinja, ¿qué ves aquí? No me lo puedo creer. Veo una menorá bíblica. ¿Una menorá? Círculos concéntricos, menorá. Estás diciendo que la menorá bíblica que estaba en el templo de Jerusalén, en el libro del Éxodo, es una evolución de un símbolo atlante con círculos concéntricos. Estoy convencido. La menorá puede, de algún modo, conmemorar un símbolo que significó algo durante miles de años. Del símbolo de la ciudad de Atlantis, la mitad justo es la menorá. De repente, recuerdo imágenes de menorás que vi en cementerios judíos de 1600 años de antigüedad en Malta. Son exactamente como el símbolo de Georgios y cuentan con un trazo central que se asemeja al tridente de Poseidón. Esto es increíble. Dices que hay un eco de la teología atlante en la propia Biblia. Correcto, Sinja. Según Georgios, es con santuarios como estos con los que los refugiados atlantes extendieron sus símbolos por el resto del mundo. De nuevo a bordo del barco, estamos listos para volver a sumergirnos. El parque de Doñana es el punto cero. Creo que ahí es donde estuvo la ciudad madre antigua y el puerto de la Atlántida. La cuestión es qué hacer ahora. Obviamente tenemos un problema. Si el fango y el barro han enterrado el puerto de la Atlántida, nos será imposible acceder a él. Pero tengo una idea. En Laja Alta había 2 cuadrados dibujados en la pared de la cueva.
Si el cuadrado con círculos concéntricos representa el puerto de la Atlántida, quizá el cuadrado con el barco represente otra cosa, algún tipo de zona de espera o un punto de anclaje en el mar en el que los barcos esperaban para entrar en el legendario puerto. Si esa zona existiera, lo más lógico es que estuviera en el islote más cercano al estrecho de Gibraltar, en Santipetri. Comparto mi premonición con el equipo. Es arriesgado, pero no tenemos muchas más opciones, por lo que nos dirigimos hacia esa zona. Veo algo. Es bastante recto. Que se ve una secuencia de bloques que parece como si fuera un espigón, un muelle. Esta área de aquí podría ser una zona de espera. Yo espero que vamos a encontrar evidencias arqueológicas incuestionables de la existencia de una civilización muy antigua que solo podría relacionarse con la Atlántida. El capitán José María coloca el barco. La tensión aumenta. ¿Listos? ¿Pero qué buscamos? Barcos. La madera se hubiera podrido tras miles de años, pero los espigones, los embarcaderos y las anclas no. ¿Son diques? Quizás sean espigones. Y de repente, por fin, una enorme y antigua ancla de piedra. Hasta Ralph, el siempre escéptico arqueólogo marino, está emocionado. Es así de grande. Medirá unos 83 centímetros de largo y es de este grosor aproximadamente. Es liso por ambos lados y tiene un agujero en medio. Sí, nos ha sorprendido mucho ver eso. Tras semanas de búsquedas estériles, todo el mundo se emociona cuando Ralph determina que esa ancla podía ser de la Edad de Bronce. Encaja con el marco cronológico de la Atlántida. ¿Son alambiques? Son alambiques, sí. Es un hallazgo fantástico. Hay mucha gente que se emociona al ver anclas antiguas, pero es que esta ancla es para estar muy emocionado. Tiene unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad y es enorme, por lo que debería haber pertenecido a un barco muy grande. Eso indica que grandes barcos navegaron estas aguas hace unos 4.000 años. Actualmente se cree que el hombre no navegó por el océano Atlántico antes del siglo VIII a.C. Según esa creencia, todas las rutas pesqueras y comerciales en esta zona se limitaban al mar Mediterráneo. Esta ancla cuenta una historia diferente. Estamos en la parte atlántica. ¿Quién había visto anclas de piedra en este lado del océano? Este es un lugar que no se ha explorado, pero aquí estamos nosotros, buscando por primera vez en la historia. Y estamos encontrando cosas. Traspasando los límites. Exacto. No estaba muy seguro de estos puntos de inmersión, pero ahora tengo mucha esperanza. Pero una sola ancla de piedra podría ser una anomalía, una prueba de que algún barco antiguo se desviara de rumbo. Necesitamos más artefactos para apoyar la idea de que aquí hubo alguna vez una gran zona de espera. Eduardo, ¿puedes oírme?
¿Qué problema tenéis? La corriente es muy intensa. Y no solo eso, un fuerte oleaje nos atrae hacia el fondo. La corriente es enorme por lo llano que es este sitio. ¡Vaya! Esto es algo. Es bastante grande. Increíble. Nunca había visto nada así. ¿Qué ves? Acabo de encontrar un ancla redonda que es increíble. Es obvio que esto lo creó el hombre. Tiene un agujero en medio del tamaño de un puño. Esto es lo que estábamos buscando. En serio, chicos, esto es alucinante. Me estoy acercando a otra ancla. Está claro que esta zona es un hallazgo increíble. No es algo habitual, porque no estamos en el Mediterráneo, estamos en el Atlántico. Es absolutamente asombroso, increíble. ¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo! Miguel nos guía con el carrete, pero tiene que luchar mucho. Las corrientes aquí son muy fuertes. ¿Cuántas anclas ves? Me estoy acercando a la tercera. Esta tiene forma oval y medirá unos 70, 75 u 80 centímetros de largo. Está en unas condiciones perfectas. Podrían tener 3.500 años de antigüedad, quizá 4.000, pero lo que es seguro es que demuestran que aquí había un puerto. Jamás soñé con encontrar anclas aquí. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que 3 anclas de la Edad de Bronce en el Atlántico. Esto significa algo. Vamos por el buen camino. Hemos descubierto un total de 4 anclas de la Edad de Bronce en la parte atlántica de España. Pero nuestros submarinistas aún no han acabado. Una hora después, encuentran una quinta, un ancla triangular. Es una pasada, en serio, es una pasada. Y poco después, la sexta. Hoy me siento genial. Te lo dije. Sois increíbles. Estoy tan orgulloso de estar aquí. Estáis haciendo historia. Las implicaciones de estos hallazgos son asombrosas. Nuestro equipo ha encontrado pruebas de una zona de espera justo en el lugar en el que predijimos que estaría. ¿Qué tal? Genial, Simha. ¿Sí? Siento que hemos hecho algo importantísimo. Gracias, tío, ha sido tremendo. Es impresionante. Yo tenía referencias, pero lo habéis encontrado. Ha sido muy emocionante, muy emocionante. Este es el momento más importante de mi vida. Si el punto de anclaje de la Atlántida estaba aquí, quizá, y tal y como cree Richard Freund, los restos de la Atlántida están esperando a ser descubiertos en las marismas de Doñana. Si las anclas de piedra pertenecían a grandes barcos, ¿cuánto lograron adentrarse en el océano Atlántico? ¿Encontraremos pruebas que demuestren que se quedaron a medio camino entre Europa y América? Nuestro equipo ha encontrado más anclas de piedra de la Edad de Bronce en la parte atlántica de España que nadie. Si hemos encontrado 6 en unas pocas inmersiones, debe de haber miles ahí abajo, lo que confirmaría lo escrito por Platón acerca de un puerto pasadas las columnas de Hércules. Platón también afirmó que los barcos atlantes navegaban por el Atlántico, parando de camino en islas remotas. Para comprobar esta afirmación, volvemos a dirigirnos al oeste, esta vez a las Azores, unas islas portuguesas situadas en mitad del océano Atlántico. «3.500 años antes que Colón. ¿Podrían haber llegado hasta aquí los marineros de la Edad de Bronce a casi un tercio de la distancia hasta América? Es una idea descabellada.
Cuando los primeros exploradores portugueses llegaron a las Azores hace unos 500 años, afirmaron que nunca nadie había vivido en estas islas. Pero recientemente, el catedrático Félix Rodríguez de la Universidad de las Azores ha descubierto algo increíble. No me puedo creer lo que estamos viendo. Esto no debería estar aquí, ¿no? No. ¿Qué es esto? Probablemente un columbario romano, por lo menos. Los romanos lo usaron como cementerio. Aquí quemaban los cuerpos, los metían en urnas y los introducían en estos columbarios. Sí, es un lugar de entierro porque ahí hay un horno. ¿Hay un horno ahí? Sí, eso explicaría esta estructura y le daría un sentido. Estoy en shock ahora mismo, porque esto demuestra que aquí vivió una cultura hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucho antes de lo que nadie se piensa. Cierto. Es increíble. La gente de la antigüedad llegó hasta el centro del Atlántico. Sorprendentemente, la gente que vivió aquí tenía las mismas costumbres que los mediterráneos y habitaron estas islas atlánticas hace 2000 años, quizá más. Rodríguez tiene pruebas que podrían confirmar que su asentamiento se produjo en la Edad de Bronce o incluso antes, en la época de la Atlántida. Desperdigadas por los maizales de las Azores hay enormes estructuras piramidales. Estos antiguos edificios parecen estar conectados con los demás mediante una elaborada red de túneles que actualmente están parcialmente destruidos o bloqueados. Estoy en un maizal en la isla del Pico, en las Azores, a medio camino entre Europa y América. Detrás de mí podéis ver una entrada a una antigua estructura a la que los académicos han clasificado como neolítica. Es de la Edad de Piedra. Estamos hablando de hace miles de años, cuando se suponía que nadie había podido llegar hasta aquí. Y esta estructura está conectada con esa pirámide de al lado. Y la pirámide, que parece un antiguo zigurat, es como la bíblica Torre de Babel. Tiene un aire azteca, pero no se sabe quién la construyó porque nadie la ha estudiado. Todos los que la miren podrán observar que hay una pirámide ahí y una especie de antigua entrada aquí, que ahora está bloqueada. Es un tesoro arqueológico que no se ha excavado del todo. Es una estructura fantástica creada con piedra seca. ¿Eso quiere decir sin cemento? Sin cemento. Está bien planeada y se necesitan grandes cantidades de piedra seca para construir este edificio. Se realizó una excavación parcial dentro de la cámara y se encontraron herramientas de piedra muy antiguas. Eso significa que podría ser de la Edad de Piedra, y eso es muy raro por la ubicación de las Azores. Se necesitaban conocimientos y muchas personas para construir esto. Es increíble. De nuevo nos encontramos con tecnología de la Edad de Piedra de hace 4.000, 5.000 o 6.000 años. La misma tecnología que hemos visto desde el este del Mediterráneo hasta las Azores. Bloques de piedra gigantes unos encima de otros, que han aguantado miles de años sin cemento. Y esta vez no estamos en el Mediterráneo. Esto fue parte de una civilización que llegó hasta el Atlántico. Y aún hay más pruebas de los antiguos habitantes de esta isla. Camino junto a Rodríguez a través de un denso bosque para ver una aldea de la Edad de Piedra que contiene estructuras megalíticas muy similares a las que vi en Malta, a 2.200 kilómetros de distancia. Está resbaladizo, muy resbaladizo. Rodríguez descubrió este lugar en 2014. Basándose en las herramientas de piedra encontradas aquí, cree que la aldea podría tener 6.000 años de antigüedad. Y aún así, el mundo académico apenas la conoce. Rodríguez ha descubierto una cueva excavada por el hombre en este antiguo asentamiento. Es increíble. Esta, de todas las estructuras megalíticas que he visto, es la más sofisticada. Quizá fuera la casa de alguien importante, un jefe,
O quizá fuera algún lugar sagrado. Quizá estemos en un santuario muy temprano. Tiene una sección exterior y una cámara interior. Puede que fuera el Sancta Sanctorum interior de un santuario. Fuera ya del bosque, Rodríguez me muestra un artefacto que está totalmente fuera de lugar en esta granja moderna. Es una pieza de arqueología que podría redefinir nuestra forma de entender la navegación marítima de la Edad de Piedra. ¿Qué es esto? Un ancla de la Edad de Piedra. Es increíble encontrarla aquí. ¿Qué hace en un muro? La usan como una piedra normal. El granjero la recogió y... Sí, la recogió por aquí y la puso en el muro. Tengo que confesar que en el sur de España encontramos objetos así bajo el agua. De hecho, esta es bastante más grande que las que grabamos allí. Encontramos algunas más o menos elípticas, la mitad de grandes y con un agujero. Esta tiene 2 agujeros. Debía de ser un barco gigante. Es enorme. Si hay un ancla aquí y una aldea de la Edad de Piedra, tenían que estar cerca de un puerto, cerca del agua. Hay 2 líneas de agua, una a cada lado de la colina. Son pequeños ríos que van a parar al mar. Estás reescribiendo la historia de los viajes humanos en la Edad de Piedra. Esto podría ayudar a describir los movimientos de la gente de la antigüedad entre diferentes lugares del mundo. Rodríguez me muestra otro descubrimiento fantástico. Es increíble. Son surcos hechos por carros. Sí, es obvio que son surcos hechos por carros, parecidos a los de Malta. Aparecen de la nada, pero se dirigen hacia algún punto en el mar. En el centro de la isla tenemos cientos de surcos así. ¿Por todas las islas? En todas las islas, salvo la pequeña. ¿Y aún no se han estudiado? No, ninguna. ¿De cuándo crees que son estos surcos? Del 3er milenio antes de Cristo. Del 3er milenio antes de Cristo. Vaya. Cuando comencé este viaje, unos surcos en el suelo creados por carros no significaban nada para mí, pero ahora sí. Ahora que he visto esta tecnología tan sofisticada y misteriosa en todas esas islas, Malta, Cerdeña, Sicilia y también en las Azores. Estamos hablando de personas de la Edad de Piedra que llegaron hasta esos lugares, crearon esta tecnología y la usaron durante bastante tiempo, pero nadie sabe por qué ni cómo. Es alucinante. Pero una cosa es segura, en esta isla vivía gente. Esto demuestra que la gente pudo llegar hasta aquí en barco hace más de 4.000 años, puede que 6.000. Ahora me queda claro que incluso antes de las pirámides de Egipto, existió una civilización en la Edad de Piedra y en la Edad de Bronce, un antiguo y olvidado imperio. Su centro parece estar en el sur de España, exactamente donde Platón dijo que se encontraba la Atlántida. Ahora creo que esta civilización compartía una cultura y una arquitectura comunes, y que eran grandes marineros, como escribió Platón. Lo más probable es que este imperio desapareciera en una serie de desastres naturales relacionados con Santorini. Parece que la Atlántida de Platón no es solo un mito. Hola, Jim. Lo conseguimos. Lo conseguiste, has encontrado cosas geniales, has encontrado anclas, has demostrado que sí que había una cultura de comercio en el Atlántico más allá de las columnas de Hércules. Son pruebas fantásticas, pero ¿has localizado la Atlántida? Bueno, quizá. La Atlántida podría estar sepultada bajo el barro en Tartesos. Hay que investigar más, tienes que demostrarlo. Encuéntrala y sácala a la luz.